Hola amigo, amiga, ¿qué tal? Espero que estés pasando un hermoso día y te agradezco por acompañarme hoy en esta nueva entrevista. Hoy me acompaña desde México Paco Montoya. Paco es asesor financiero, coach, especialista en seguros, emprendedor y el fundador de la página Finanzas y Café. Que dicho sea de paso, me encanta el nombre porque las finanzas generalmente se asocian con cosas serias, problemas de dinero y demás, pero cuando le ponemos un cafecito de por medio ya la cosa se hace mucho mejor. Y para tomar palabras de Paco, hoy vamos a hablar de las finanzas más importantes, las tuyas. Entonces te pido que me acompañes para darle una muy cordial bienvenida a Paco Montoya. Hola Fortuna. Hola Paco. ¿Qué tal, Sandra? Yo también encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y al igual, un abrazo hasta allá, aquí desde Monterrey. Cuéntanos un poquito, y aprovecho por tu intermedio a saludar a la gente de México, ya que nos han apoyado mucho desde el comienzo de Hola Fortuna. Así que aprovecho por tu participación también a saludar muy especialmente a la querida gente de México. Cuéntanos, Monterrey, hacenos viajar un poquito virtualmente en esta época que no podemos tomarnos un avión. ¿Dónde está Monterrey? ¿Qué hay de lindo por ahí para ir a visitar en algún momento? A ver. Claro, digo, Monterrey, bueno, Monterrey es ciudad, el estado de Nuevo León, se encuentra al norte, noreste, más bien, pero pegado a la frontera con Estados Unidos. Eh, yo soy regio, a la gente de acá de Monterrey, los que nacieron aquí se les dice regios, y desde que nací viajé algún tiempo por el trabajo de mi papá, pero finalmente yo soy de aquí, pues aquí como tú dices, ahorita no podemos viajar, estamos todavía con el tema de pandemia y lo que vemos, oímos y escuchamos ya se nos antoja viajar, pero bueno, acá eh, tienen su casa, aquí lo típico, a mí algo que me encanta hacer es carne asada. En algunos lugares le dicen asado, creo que en Argentina se les dice Sí, asado. asado, asado. Lo sé por algunos futbolistas argentinos que están acá en los equipos de soccer que así les dicen. Entonces, pero es como muy típico de acá, ¿no? El fin de semana, juntarte con la familia, amigos, hacer un asado, una carnita asada y convivir. Es una ciudad industrializada, o sea, es como la zona industrial del país. Hay Ujú. muchas empresas importantes que aquí que se crearon, muchas tienen que ver con pues bueno, ya lo sabrán algunas personas, pero don Eugenio Garzada, que pues, ya falleció, pero él fundó, entre algunas empresas, pues está la cervecería, está el TEC de Monterrey, que es una universidad también muy reconocida. Entonces, se caracteriza mucho aquí el estado por el tema de empresas, ¿no? Y también como estamos pegados a la frontera, pues también se presta mucho para el tema de negocios y importación, exportación. Entonces, el tema del dinero, digamos que aquí en el día a día está a la orden, ¿no? O sea, todo el tiempo se está hablando de dinero, de empresas, de emprender, de negocios, trabajo y demás. Entonces, pues es un tema que, pues bueno, a mí en lo particular me gusta mucho el tema de las finanzas, pero creo que aquí más todavía como que se tiene un poquito más o sea, está como muy latente, ¿no? El tema Claro. del dinero, prevención, o sea, como que todo lo relacionado con las finanzas. Entonces, pues digo, muy a gusto por acá. Perfecto, perfecto. Y es lindo saber, ¿no? Que en esa zona hay muchas oportunidades de trabajo para las personas y demás, que el ambiente laboral es bueno, ¿no? Al haber industrias, al haber comercios, importación, exportación, siempre todo eso fomenta mucho el comercio. Y Es, aprovechando todos tus conocimientos, que muchos de ellos los compartes en tu página, ¿no es cierto? Finanzas y Café, que invitamos a todos a que los sigan. Estamos poniendo los enlaces debajo para que puedan también aprender de la página de Paco. Eh, ¿Cuáles considerás, Paco, que son los objetivos financieros más importantes en la vida en general que tiene una persona? pues hablando financieramente, considero, por ejemplo, uno de ellos que para mí, pues no sé si incluso ahorita tomó más relevancia. Creo que también cuando uno va creciendo, va madurando y le va dando importancia a ciertas cosas que antes no se la dábamos.
pero es el tema del retiro, ¿no? Para mí es como la primera y última meta financiera porque desde que empezamos a trabajar tenemos que empezar a ahorrar y o sea, para recibirlo, pues ya hasta nuestros 65, 60 y tantos años que nos estamos retirando. Eso como una parte importante. Otra meta financiera que creo que es una idea que tomé hasta hace poco. Digo, yo desde que me gradué emprendí, por así decirlo, con el tema del despacho, un tema de seguros, ahora con el proyecto hace un año de Finanza y Café. Pero creo que sería muy buena meta financiera que todos nos pongamos en algún momento en nuestra vida a emprender, ¿no? O sea, no tengo nada en contra de la gente que trabaja para una empresa. Mi padre así estuvo hasta que se jubiló. Pero creo que lejos de buscar el tema financiero, o sea, económico, de generar más ingresos, te ayuda en muchas áreas de tu vida el hecho de emprender. Entonces, o sea, te forja el carácter, te genera hábitos, aprendes cosas nuevas, aprendes a resolver problemas y demás. Entonces, genera mucha satisfacción y creo que es otra meta financiera importante que pudiéramos trazarnos en algún momento de nuestra vida. No es necesario empezar joven, hay gente o casos, ¿no? Como el coronel Sanders, ¿no? Que a los 60 y tantos, casi en su retiro, fue que hizo Kentucky Fried Chicken. Pero bueno, el punto es emprender. Y y otra meta financiera, la tercera, por así llamarle, no creo, o sea, concretamente no es como que esto, sino un conjunto de cosas que es el estar educándonos financieramente de manera constante. O sea, al menos acá en México, la cultura financiera es muy escasa. Parte, sí, yo creo que sí es responsabilidad del gobierno, otro tanto es de nosotros, pero al final es cultura, ¿no? O sea, así es como fuimos creciendo, no, en la escuela no lo enseñan, en la universidad tampoco, algunas clases más o menos relacionadas, ahorita está como que tomando un poquito más de auge, al menos en la universidad donde estudié, desde que me gradué, comenzaban con la parte de clases específicamente de emprendedores, pero ahí va, todavía no es como que al 100 y no todas las escuelas, entonces son cosas que vas aprendiendo conforme la marcha. Entonces otra meta financiera o que te va a ayudar a tus finanzas creo que es la parte de la educación, o sea, constantemente estar leyendo, aprendiendo, incluso prueba y error y demás, pero constantemente educándonos financieramente y eso pues te va a llevar a lograr otras metas que no digo que no sean importantes, pero si quieres comprar una casa, planear tu boda, llevar finanzas en parejas sanas, ahorrar para un proyecto, para un viaje, o sea, mil cosas que ya van como derivando de tener una buena educación. Entonces creo que son como tres cosas para mí que son importantísimas. Sí, coincido y la educación personal también es sumamente importante, como lo venías diciendo. Pero me interesó la parte del retiro que mencionabas, porque es sin lugar a dudas una gran meta en la vida desde el punto de vista financiero y de la que va a depender, según cuán bien o no tan bien preparados lleguemos, nuestra calidad de vida en la última etapa, ¿no es cierto? Cuando en general somos menos productivos porque ya o no estamos trabajando o trabajamos menos, etcétera. ¿Vos crees que la gente en tu experiencia se preocupa por este tema o es una consideración desde temprana edad o solamente cuando ya se va acercando los años del retiro es que piensan, uy, tendría que hacer algo para el retiro? ¿Cuál ha sido tu experiencia entre tus clientes y la gente que te sigue en Finanzas y Café? Pues normalmente es, pues, acercándose, bueno, al menos hasta hace 12 años, yo cuando inicié, eh, a un chavo o chava de 22, 23 años, hablar de retiro era imposible. O sea, lo hablábamos, pero es como, no, o sea, después, primero quiero comprarme un carro, primero quiero viajar, invertir en otra cosa, etcétera, ¿no? Entonces, como que hasta yo mismo compraba esa idea de que no, pues sí, faltan muchos años, ¿no? Faltan, no sé, 40 años para que me retire, pues me puedo preocupar todavía 5 años más adelante. Y bueno, cuando uno está chavo, pues al igual, 5 años, no que no sea importante, pero pues bueno, si no lo hice, la regué, invertí, perdí dinero y demás, todavía estamos pues a una muy buena edad. Pero normalmente se preocupaban como a los 40 y tantos. 12 años después, hoy en día, lo que yo he visto
es que muchos más chavos, o sea, de 24, entre 24 y 30, yo tengo 35, pero entre 24 y 30, que antes no hablábamos del tema, ya incluso ellos mismos preguntan. Creo que mucho tiene que ver las redes sociales, que hace 12 años, pues yo me acuerdo, iniciaba Facebook, compartías fotos, no había tanto incluso como este marketplace o esta publicidad y tanto. Y hoy en día hay muchas páginas, muchas cuentas, mucha información en internet, que incluso de noticias que hablan sobre el retiro y que nos están bombardeando de alguna manera de, oye, las pensiones no van a aguantar, la fuera no te va a alcanzar, tienes que ahorrar, tienes que ahorrar. Entonces ya empezó como a generar cierto temor, porque sinceramente o preocupación más bien, cuando se acerquen a preguntarme, oye, no sé, tengo 24 años, pero me preocupa el tema del retiro porque mi trabajo me dan todo en cash, o sea, me dan el dinero para que yo ganar más, pero no tengo ni prestaciones, no tengo ni fondo de ahorro, no tengo nada, entonces, ¿qué hago? ¿No? Entonces, creo que ahorita está como naciendo un poquito más la preocupación en chavos, y más porque aquí en México al menos ya están próximos en algunos años a retirarse, pues las primeras generaciones de Afore, ¿no? Entonces, todo el tema de no va a alcanzar, como que mucha gente lo dejábamos pasar, y ahora que se den cuenta que realmente no te van a entregar más que 3, 4 mil pesos por no haber ahorrado, es donde la gente ya va a ver de que, híjole, hubiera hecho esto desde años antes, ¿no? Entonces, ha ido cambiando, pero falta mucho, ¿no? Falta muchísimo. O sea, simplemente es como, tal vez lo veo en mi círculo, ¿no? En mis rumbos de la gente, mis amigos y demás, pero pues también, o sea, la educación financiera y en general, al menos en México, pues no llega a todos lados, y menos ahorita en pandemia, que están batallando esas zonas rurales, que dices, oye, pues apenas si llega educación básica, olvídate que les enseñen con temas de dinero, inclusive que están en extrema pobreza, que dices, oye, pues el dinero que ganan es para sobrevivir, o sea, ni siquiera están viendo qué onda con su retiro, ¿no? Y no tienen aforo y no tienen nada. Entonces, antes el gobierno se preocupaba, digamos, yo cotizo en el seguro y pues tengo una pensión, ya no existe eso. Entonces, creo que sí es un tema muy importante si estamos como de este lado y lo vemos, pero la gente que no está tal vez de este lado viendo esa parte, eh, creo que genera que todavía no haya esta preocupación general de toda la población, ¿no? De que, oigan, pues, ¿qué hacemos? Sigue habiendo gente que, no, después y después y después. Entonces, creo que se va a ir incrementando esta sensación de qué voy a hacer, ¿no? De preocupación. Claro, creo que todas estas comunidades online como la tuya, como la nuestra, contribuyen a que la gente que quizás no lo había considerado tomen conciencia lo antes posible como para empezar a prepararse para ese futuro, ¿no es cierto? ¿Y qué puede hacer una persona cuando dice, bueno, sí, es hora de que yo me ponga a considerar mi retiro? Y entonces, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Porque también aquí en Estados Unidos está la preocupación de que el Social Security, que es la jubilación, digamos, no vaya a estar disponible o vaya a estar disponible en una versión muy reducida, de que no va a poder que la gente no va a poder mantener su estilo de vida. La jubilación promedio aquí en Estados Unidos es $1.500 más o menos. Entonces, no es un monto, puede sonar como mucho dinero quizás convertido en las monedas locales, pero en realidad en la diaria no es. Entonces hay que prepararse de una u otra manera, independientemente en qué país estamos o en qué moneda nos manejamos, hay que prepararse. Eh, ¿Qué podemos hacer cuando decidimos en algún punto de nuestra vida arrancar con nuestro retiro? Pues mira, lo primero, obviamente, como tú ya lo mencionaste, es decir, caray, o sea, ocupo ahorrar, ¿no? O sea, no tengo nada, tengo que, o sea, darme cuenta de que necesito hacerlo. Ese es un punto clave, y digamos que estamos en ese momento en México, ¿no? De primero sensibilizar a que te des cuenta. Ya que te das cuenta de que, oye, ahora sí, pues tengo que ahorrar, pero no, ¿qué hago? O sea, ¿a dónde volteo y todo? Pues bueno, sin duda, el Afore,
Eh, no digo que sea una mala opción, o sea, es buena opción tener tu Afore, pero... Afore, perdón, es el plan de retiro, como Ah, sería el Social Security nuestro, algo parecido. Afore significa administradora de fondos para el retiro y digamos que el dinero, haz de cuenta que cuando una persona en México trabaja en una empresa, le decimos que empieza a cotizar ante el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el tema que te da el tema de salud, ¿no? Ujú. El IMSS. Y cuando yo empiezo a cotizar, tengo algo que se llama una cuenta individual, ¿no? Una cuenta que es de Paco y esta cuenta tiene compartimentos, ¿no? Tiene vivienda, tiene retiro, tiene aportaciones voluntarias. Entonces, la subcuenta de retiro, Ujú. ese pequeño compartimento dentro de la cuenta individual, es un compartimento donde el gobierno, tu patrón y tú aportan, ¿no? Ujú. Entonces yo voy aportando ese dinero que es para mi retiro en diferente porcentaje. De hecho, el que más aporta es el patrón y el que menos aporta es el gobierno, pero bueno, es más o menos como un 6.5% lo que se aporta mensualmente de a esa cuenta mes tras mes y va conformándose tu ahorro para el retiro. Y este dinero, una Afore, una administradora de fondos para el retiro, lo que hace es, oye, hay 10 Afores allá en el mercado y ellas digamos que compiten sanamente, por así llamarle, para administrar mi subcuenta de retiro. Me dicen de que, oye, Paco, yo te ofrezco administrártela, mira, estos son mis rendimientos, estos son mis servicios adicionales, los beneficios, y vente conmigo, ¿no? Entonces, uno elige en qué Afore quiere estar. Aquí tenemos comparativos de tablas de rendimientos, rendimiento neto, bla, bla, las comisiones que te cobran y todo. Entonces, uno decide en qué Afore estar. Al final, a los 65, bueno, esta Afore pues, va manejando conforme pasa el tiempo tu dinero. A los 65 me entregan mi dinero y es con lo que me voy a jubilar. Entonces, yo le puedo hacer aportaciones voluntarias, le puedo hacer aportaciones adicionales a esta Afore, puedo cambiar de Afore incluso a través del tiempo. Hoy en día te permiten cambiarte, pero antes se podía, no sé, hoy estoy con Afore A y una semana después vino el amigo del amigo a ofrecerme, porque él trabaja en la Afore y que me cambiara y me cambio. Y así se iban, entonces pusieron una regla, porque no cuesta cambiarte. O sea, bueno, no cuesta entre comillas porque ahorita sí que es simpático, pero eh, no hay un costo por el trámite, no pagas al asesor la asesoría, sino simplemente, oye, ¿te quieres cambiar? Va, llenamos formatos y ya Ya. estás conmigo. Entonces, había mucho cambio y no es tan recomendable hacerlo porque, pues, como todo, es como si fuera un fondo. O sea, yo tengo, o sea, mi dinero en tal Afore, el Afore lo maneja de cierta manera, y al momento de cambiarme de Afore, pues también puede haber una minusvalía en mi fondo que puedo hacer efectiva y lo traspaso a otra Afore, entonces obtengo ahí una pérdida. Entonces ya puso el gobierno de que, a ver, no se pueden estar cambiando todo el tiempo, al menos creo que es un año actualmente te cambiaste, bueno, dentro de un año no puede hacer ningún cambio. Entonces, Vale. para fomentar esa parte de no estar afectándose. Y bueno, estas Afores son las que me ayudan. Entonces, cuando yo trabajo, me asignan una. O sea, el gobierno te asigna una en automático. Normalmente es la que mejor está de acuerdo a tu edad, o sea, la que más genera rendimiento, pero no hay un vínculo. O sea, por ejemplo, Paco empezó a trabajar, me asignan una Afore en automático, que es como la que está mejor, pero no hay un vínculo que yo tenga con esa Afore, o sea, no hay un contrato que yo haya firmado para estar con ellos, de tal forma que eventualmente me pueden cambiar sin que yo sepa de Afore. Entonces, uno puede decidir y un consejo es, oye, pues cuando tú entres a trabajar, te asignan, si te lates Afore, bueno, llámales a un asesor y firma un contrato para que ya, independientemente cambios de trabajo y demás, tú sigues manteniendo esta Afore. Entonces, hasta ahí creo que es un primer paso de qué tengo que hacer. Bueno, pues ya tienes el Afore. Bueno, una opción es, oye, le puedo meter 100 pesos al mes, que a lo mejor es muy poquito Ujú. para abrir otro tipo de planes. Bueno, pues pónselo en el Afore. Pero si uno tiene no sé, al menos aquí en México, una posibilidad de ahorro de 2, 3 mil pesos por mes, es recomendable pues diversificar, ¿no? Diversificar y, oye, ya tienes tu Afore,
bueno, también puedes iniciar un plan personal de retiro, que aquí lo conocemos como PPR. Y estos se hacen, por ejemplo, pueden ser con aseguradoras o pueden ser también con casas de bolsa, con brokers que manejan planes con fondos y demás, pero que son PPRs. Y aquí la ley en México te permite deducir las aportaciones para tu retiro hasta cierto monto. Entonces es como un incentivo fiscal que te dan para ahorrar. Claro. Entonces, esas dos cositas son como lo más fácil y rápido que uno puede hacer y muy buenas para iniciar el ahorro. Pero también está el tema de, oye, pues puedes emprender, tener otro negocio, puedes ahorrar para después comprar un bien inmueble y esa casa, pues la rentas y generas un ingreso. O pues, también puedes invertir y tener tu portafolio y aunque no sea un plan de retiro como tal, pues estar como reuniendo o maximizando tus rendimientos para que en un futuro y a los 65 pues me jubilo y tengo mi Afore, mi PPR, una casa que me genera una renta y mi fondo. O sea, hoy en día en México finalmente el retiro es como un banquito. Imagínate un banquito de cuatro patas, ¿no? Entonces, una patita es Afore, otra patita es PPR, otra patita es planes privados de pensiones en las empresas y otra patita es el ahorro que yo pueda hacer. Entonces, si le corto una patita, se cae el banquito, ¿no? Entonces, ya tenemos que formar nuestro retiro con cuatro patitas al menos, ¿no? Claro, sí, no, y la diversificación en todos los países es algo importante, ¿no es cierto? Porque una de esas patitas del banco puede no estar en su mejor momento cuando necesitamos retirar el dinero, pero el tener distintas fuentes de ingresos nos van a sostener durante mucho tiempo. También se da el caso de que afortunadamente hay hoy en día una mayor longevidad, la gente vive más tiempo, más activamente, y eso nos lleva a que hay que planear para un retiro más largo, por un lado, y por otro lado, la gente tiene una expectativa de jubilarse, retirarse, y todavía hacer cosas, o sea, mantener un cierto estilo de vida activo, porque hoy en día una persona de 65 o 67 años, como se retiran aquí en Estados Unidos, y 65 la mayor parte de Sudamérica, es una persona todavía activa, joven, y si no están los fondos para eso, se complica un poquito y hay que reducir, ¿no es cierto?, el estilo de vida. Exacto. Eh, ¿Cómo ves, qué sugerencias podés darle a la persona cuando dice, pero yo ahora estoy criando mis hijos, digamos en los 30 y pico, criando los hijos, tengo compromiso con las escuelas, los deportes de ellos, esa es la prioridad en este momento, o estamos pagando la casa, en fin, todas las cosas que vienen aparejadas con los años de los 20 y pico, los 30 y pico, ¿no? Por naturaleza. Después vienen a veces el tema de nuestros padres, ¿no es cierto? Un poquito más adelante, que nuestros padres están mayores, entonces tenemos que dedicarnos a eso. Entonces, nunca parecería ser el momento oportuno para sacar un dinero y ponerlo en el retiro. Eh, para el que no encuentra de dónde va a sacar para el retiro, ¿tenés algún consejo práctico, alguna idea para sugerirles? Sí, primero que nada, siempre hay algo que nos impide ahorrar, ¿no? Y lejos de que, bueno, digo, puede ser real, pero la mayoría de los casos son cosas que le damos prioridad antes del ahorro. O sea, bueno, algún momento yo creé una hojita, ¿no? Como tipo infografía de en los 20, en los 30, en los 40, en los 50. ¿Qué es lo que normalmente decimos de que no me permite ahorrar, ¿no? A los 20 es, voy comenzando, quiero viajar, me quiero comprar un carro. A los 30 es, me acabo de casar, la boda, comprar casa. A los 40 es la universidad de los hijos. A los 50, tengo que ver cómo preocuparme ya para mi tema de retiros. Vaya, ¿qué tengo que hacer con mi trabajo? Que no me van a correr. O sea, siempre hay como que algo que me impide ahorrar de manera general y un tip o algo que me ha ayudado a mí a ayudar a alguien más, porque también me pasó es, pues aquí en México normalmente no se lleva un presupuesto o un control de gastos. O sea, todo es mental. Sí hay gente que lo hace, pero la gran mayoría no. Y cuando llevamos este control de gastos,
nos damos cuenta, una, en qué gastamos y dos, dónde lo estamos haciendo pues de manera desmedida. Y muchas veces no ocupas, no sé, de que, oye, tengo que recortarme en todo y dejar de salir, dejar de comer o de ir a cenar con mi familia, pareja y demás. No, o sea, realmente en algunos rubros puedes disminuir un poco ese gasto y liberas 2, 3 mil pesos de monto mensual y con eso ya te alcanza para ahorrar. Es simplemente la prioridad que hacemos de las cosas porque, oye, me cayó, no sé, un bono y son 20,000 pesos. Antes de pensar en ahorrar, ya estoy pensando en qué gastármelo, ¿no? O sea, me va a alcanzar para ir a Cancún, para todo incluido y todo. Y híjole, son 19,000 pesos, ¿no? Me sobran 1,000 pesos. ¿Para qué los ahorro? Mejor me los gasto. O sea, mejor me espero a que tenga más para ahorrar. Entonces, así le vamos llevando, ¿no? Entonces, el momento en que tenemos este presupuesto, este control de gastos, podemos priorizar el tema del ahorro y cuando yo destino en mi presupuesto, oye, lo digo como ejemplo, ¿no? No tiene que ser 2, 3 mil pesos. Hay gente que ahorra 5, 10 o 1,000 por mes, o sea, pero destinar un rubro a el tema del ahorro para el retiro. Entre más ahorro que pueda hacer para otros proyectos, pero que el ahorro para el retiro sea uno, y me cae un ingreso, destino mi ahorro para el retiro, y ahora sí, si ya cumpliste con todas tus necesidades, todo lo que tú requieres, y todavía hay un excedente, bueno, pues ya sin culpa te lo puedes gastar en lo que tú quieras, ¿no? Algún capricho, algún lujo, no pasa nada. Pero mientras no le demos esa prioridad al retiro, la realidad es que no lo vamos a hacer con eso ni y con nada. Y lo que sí va a pasar es que a los 50 años, por ejemplo, y pongo los 50 porque tengo un caso de un amigo de mi papá que en su momento no había ahorrado nada para su retiro, tenía una empresa o tiene una empresa. Esto fue hace más o menos como 10 años. Entonces, para lograr el retiro que quería, o que quiere, necesita ahorrar 20,000 pesos por mes. Entonces, él en su momento sí los podía ahorrar, 20,000 pesos en moneda mexicana, sí los podía ahorrar porque tenía una empresa, pero ¿cuánta gente en México puede, sí, 20,000 pesos los mando para mi retiro y Sí. todo lo demás, ¿no? O sea, si es una cantidad grande como para decir, todo el mundo puede ahorrar 20,000 pesos, no, hombre, o sea, estás hablando de 200, es como comprarte un carro cada año, ¿no? O sea, un auto nuevo. Entonces, y ese señor, pues gracias a Dios tenía la posibilidad, pero meses después vi una chica de 24 años o 23, no me acuerdo, por ahí, y era prácticamente la misma meta, pero lo que tenía que ahorrar eran 2,000 pesos por mes. Entonces, para llegar a la misma meta, la única diferencia que había entre ellos dos era el tiempo. Entonces, cuando priorizo el tema del ahorro para el retiro y lo hago desde joven, el esfuerzo financiero va a ser mucho menor. O sea, ojalá tengas un negocio, ojalá que te vaya muy bien y que puedas sacar recursos de ahí, pero si no, o sea, de verdad no, o sea, sí, te pones a pensar y te puedes terminar estresando, ¿no? De, oye, pues en qué trabajo, y si estoy sano, y si tengo toda la energía, si no estoy enfermo, si no estoy incapacitado, si tengo un empleo y me corren, luego dónde voy a conseguir, y luego para emprender en ese momento, o sea, se te pueden venir muchas ideas que dices, lo puedes evitar si desde ahorita lo haces. Ahora, puede que la gente escuche de que, no, hombre, ya tengo 40 años, ya ando bien tarde. Pues no, ya te diste cuenta, o sea, ¿no? O sea, empieza, ahorita todavía tienes unos 20 años, que bueno, pues a lo mejor te va a tocar más que alguien de 20 y tantos, pero no sirve de nada decir, no, ya que pueda ahorrarle unos 10,000 pesos, ya comienzo. No, o sea, el tiempo corre y te va a cobrar factura por lo no ahorrado. Indudablemente, si al comenzar antes todo el trabajo pesado lo hace tu dinero, ¿no? Al multiplicarse. Mientras más tarde comience, uno tiene que poner un esfuerzo más importante para llegar a un resultado aceptable o dentro de los márgenes que necesitamos, ¿no es cierto? Exacto. Eh, Eso nos lleva a cuando la gente no ha tenido esto en consideración y ya está relativamente a pocos años de necesitar ese dinero, o sea, ya necesita sacarlo, pero todavía no ha puesto en condiciones eh, entonces, mejor empezar en algún momento que no empezar nunca, ¿verdad? Cuando todavía estamos trabajando. ¿Algún consejo así de último momento para el que no lo tuvo en consideración antes?
Sí, no, o sea, si no lo tuve en consideración, o sea, como a veces dicen por ahí, ¿no? El mejor momento fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Ujú. Eh, Ahora, algo importante que también he visto y que puede ser como un consejo es, me veo en la necesidad de tener que generar ya lo más rápido porque ya tengo, ponle la edad que quieras, 40 y tantos, 50 y tantos, e invierten su dinero en mucho riesgo, ¿no? Por querer ganar un mayor rendimiento y lo más rápido posible y se invierte en mucho riesgo y pueden cometer errores de, pues, que pierdan su dinero o que cuando lo ocupen no va a ser lo que se esperaba. Y simplemente tomar en cuenta eso, que bueno, pues no que lo hagan todo en instrumentos muy conservadores, ¿no? Pero que sí se fijen nada más muy bien en qué se está invirtiendo, porque bueno, pues sí, definitivamente tienes que sacar el mayor provecho, pero más que meterlo a mucho riesgo, o sea, en instrumentos que generen mucho riesgo, por ejemplo, en fondos de acciones y demás, ver la manera de cómo generar más ingresos, ¿no? O sea, no digo que necesariamente sea emprender, pero hoy en día la realidad es que las redes, internet, o sea, todo lo que es el comercio electrónico no es nada nuevo, pero se ha ido incrementando y creo que en un futuro digo, ya las hay, pero empresas que no tienen ni una sola oficina, un lugar físico y generan millones de dólares al año. O sea, yo tengo Ujú. clientes que incluso venden por internet, no Ujú. tienen inventario, simplemente es, este producto, consigo el cliente, ya que hace el pedido, lo pido y va para allá, ¿no? Entonces, Exacto. y generan una buena cantidad de dinero y eso te permite ahorrar, ¿no? Entonces, cada caso yo creo que es distinto, pero si ya voy tarde, creo que es como tener cuidado con el riesgo, o sea, para que no nos vaya peor, y ver la manera de cómo incrementar esta cantidad, o sea, cómo meterle más lana, tal vez en instrumentos que estén un poquito más tranquilos con el tema del riesgo para que no ocurra eso. Exacto. Aquí en Estados Unidos se da mucho un fenómeno, aquí en Florida, por ejemplo, el clima es muy bueno, o sea, es caluroso. Tenemos algún huracán por aquí, por allá, pero digamos en general es un clima caluroso y mucho más benévolo, sobre todo a medida que los años van aumentando, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente que vive en el norte de Estados Unidos, donde el clima es muy duro, porque los inviernos son realmente feroces, mucha nieve, mucho hielo, más riesgos de caídas y demás, o sea, no son muy amigables para ya cuando la persona está mayor, pero como hay muchas fuentes de trabajo, el nivel el costo de las propiedades son altos. Entonces, una cosa que ocurre típicamente, históricamente aquí en Florida, es que mucha gente viene y se retira aquí en Florida, Ya. porque venden sus casas en el norte que valen más y después se compran una aquí que vale menos. Y bueno, y pueden vivir con esa diferencia para compensar quizás por esos años que no hayan invertido anteriormente. Hoy en día todo eso está cambiando porque en adición a la gente que se retira aquí en Florida, hay muchas empresas que hoy en día se están mudando a Florida, entonces está variando un poco esa demográfica, ya no es necesariamente de gente mayor solamente, sino ese es un segmento, pero se están agregando muchas empresas y demás que se están mudando aquí a Florida. Entonces, eso está trayendo mucha más gente joven y mucho más movimiento de dinero aquí al Estado. Pero eso al margen, una de las cosas que la gente hace es disminuir su estilo de vida, es decir, bueno, dejo mi casa que costaba X, la vendo y me compro otra que cuesta la mitad, puedo seguir viviendo aquí y el clima es más benévolo. Entonces, un cambio de localidad a veces nos ayuda en ese proceso de ahorro para el retiro, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Sí, o sea, la gente tiene que disminuir, como tú dices, o sea, su estilo de vida para poder aguantar esos años. Claro. Yo creo, Paco, que todos estos temas son sumamente importantes. Yo espero que en conjunto hayamos podido crear un poquito de conciencia en la gente para que no importa en la edad en la que estén en este momento, hoy
es un buen día para comenzar a considerar estas cosas, para consultar con profesionales en el caso que no lo puedan manejar solos o no puedan decidir, y arrancar, porque solamente depender de las jubilaciones gubernamentales, depende de la época en que nos retiremos, puede que no estén ahí, puede que no sabemos en qué porcentajes o en qué condiciones van a estar. Entonces, es sumamente importante tomar el buey por las astas, como decimos, Sí. y tomar un poco la decisión de las finanzas. Paco, te dejo la última palabra si hay algo más que quieras compartir o comentarnos sobre este importante tema. Soy Sí, todo oídos. yo creo que lo más importante es saber que necesito hacerlo. Bueno, con el tema del retiro y con el tema de nuestras finanzas en general, o sea, que al menos yo tenía una creencia que mientras te alcance para todo estás bien y no necesariamente estás bien, ¿no? O sea, eres vulnerable y a que te pase algo, o sea, una enfermedad, un accidente, un despido en trabajo y demás. Entonces, creo que es tomar conciencia de nuestras finanzas, en lo particular con el tema del retiro, que es una meta muy fuerte. O sea, sí tenemos que juntar una gran cantidad de dinero si queremos vivir tranquilamente en nuestro retiro, ¿no? O sea, si queremos realmente disfrutarlo y no tener esta preocupación de tener que estar trabajando porque pues no me alcanza, que no está mal, pero lo que uno sueña con el tema del retiro, pues es dedicarse tal vez a hacer lo que te gusta, ¿no? Yo lo veo con mi padre, o sea, él sigue trabajando por gusto, o sea, se jubiló y 2 años duró sin hacer nada hasta que dijo, no, déjame, quiero hacer algo y lo hace casi creo que en ratos libres porque le gusta, le apasiona el tema de los inmuebles y todo eso, entonces, pero él está tranquilo financieramente, entonces sí me visualizo así, creo que todos nos podemos visualizar así como viajando, ¿no? Disfrutando la familia, disfrutando la vida, retirándote en un lugar, de hecho vemos muchos estadounidenses, por ejemplo, mi esposa es de La Paz, Baja California, y allá, muchos estadounidenses que ahí viven, ¿no? Que ahí viven y disfrutar, se van al malecón, se van a la playa, o sea, dice, oye, yo también quiero eso, ¿no? Entonces, pero no llega solo, ¿no? Y el gobierno no podemos depender del gobierno, hoy en día mucho menos, entonces, creo que es simplemente tomar conciencia, saber en qué situación estamos y tomar acción, o sea, darle solución, acercarnos con algún profesional, si tienen un asesor de confianza, que les pueda orientar. Esa es la mejor manera y la más sencilla, ¿no? Apoyarte de gente experta que te ayude a lograr tus metas y ya tomar acción, ¿no? O sea, no es, para el tema de las finanzas, procrastinar o postergar no va a ayudar Es una en nada. estrategia. No es una estrategia, sí, no. No, yo tengo un amigo que ya, bueno, ya está retirado, pero él se autodenomina que está seriamente retirado, porque siempre está o esquiando o haciendo cosas o navegando, haciendo un montón de cosas, pero toda su vida trabajó y se preparó para este momento y bueno, los años del retiro lo toman todavía en un momento de actividad y de poder disfrutar de la vida y de los paseos, le encanta viajar, entonces él cuando le preguntan qué haces, estoy seriamente retirado, no quiere... Buenísimo. Y bueno, es una buena meta para todos. Y lo lindo es, si uno le gusta lo que está haciendo, poder hacerlo indefinidamente, pero es distinto cuando uno lo tiene que necesariamente hacer por obligación, porque lo necesita, a decir Exacto. lo hago porque me gusta, porque me divierte. Totalmente. Hace toda la diferencia, totalmente. Estupendo. Bueno, creo que es que hemos sembrado un poquito de curiosidad todavía en los que no se han iniciado con todos estos planes privados. Como les dije al comienzo, los invito a seguir Finanzas y Café, donde hay mucha más información al respecto, sobre todo para nuestros amigos de México. Y bueno, yo los espero, como siempre, en holafortuna.com con más conversaciones de dinero, de finanzas, de inversiones, de retiro para el futuro más importante que es el de ustedes. Hasta la próxima. Chao.